Entonces vamos a continuar con nuestra serie de escuela bíblica donde estamos estudiando el libro Por el poder del Espíritu del pastor Miguel Núñez. Y hoy día vamos a empezar de nuevo con 2 frutos del Espíritu nuevo. Y como saben, por decirlo así, el texto base o referencia que está guiando este estudio es Gálatas 5, que está ahí en sus hojas, que pueden seguir la lectura conmigo, que dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Entonces les animo, en la medida que vamos caminando estas series de escuela bíblica, que vayan tratando de memorizar este pasaje. Entonces, que tengan en mente y puedan cada vez, en cada circunstancia, pensar, bueno, ¿cómo está mi amor, mi gozo, mi paz, mi paciencia, mi benignidad, mi bondad, mi fidelidad en cada circunstancia que el Señor haya puesto en nuestra vida? Entonces, trabajen en ese texto, procuren memorizarlo como, de nuevo, como decía Peter la semana anterior, como la evidencia de que el Espíritu Santo está obrando o cultivando este fruto en nosotros. Y hoy día vamos a trabajar en 2 frutos más. Vamos a trabajar en la paciencia y la paz. Y creo que si hay algún tema que cada uno de nosotros necesita crecer, es paciencia y paz, ¿no? Y vamos a partir con la paciencia. Y quiero empezar con una pregunta que me van a decir que sí. Y la pregunta dice, ¿te consideras una persona impaciente? Entonces me dicen, ¿cómo me van a decir? Sí, como el santo, santo, santo. Sí, sí, sí. O sea, la exaltación al máximo en la repetición hebrea. Y ahora les pregunto, ¿en qué áreas o con qué personas se ve más claramente esa impaciencia? ¿Dónde es más evidente que somos personas impacientes? Y digo somos porque a mí también me pasa. Entonces, ¿dónde se ve esa impaciencia más comúnmente, hermana? Con los que nos rodean, los más cercanos. Bueno, primero los más cercanos. ¿Pero quiénes son? A ver, ¿dónde es? Mi esposo. Es mi papá. Eso quería escuchar. Sí. Eso. Bueno, mi esposo. Perfecto. Quizá una de las relaciones más cercanas, ¿no? Es fácil ser impacientes con nuestro cónyuge, ¿no? Porque básicamente compartimos la vida entera, un proyecto común, finanzas y muchas otras cosas que nos dan material para nuestra impaciencia, ¿no? ¿Con qué más son impacientes? Sus hijos, ¿no? Así es, ¿no? O sea, en todas las etapas, o sea, teniendo hijos pequeños, un poquito más grandes, la impaciencia aflora bastante fácil, ¿no? Eh, Mejor ni les cuento las historias con Sophie especialmente, que es un poquito más despierta o activa, por decirlo así. Y sí pone a prueba nuestra paciencia. Y no estoy diciendo que sea 100% responsabilidad de ella, obviamente hay algo en el corazón también. Ahora, y quiero que entendamos esto. Cada una de las circunstancias donde somos impacientes no es exactamente por las circunstancias. Hay algo en el corazón que nos hace responder de manera impaciente. Y eso es importante. ¿Por qué les digo esto? Porque siempre van a haber circunstancias, y pongo esto entre comillas, donde la impaciencia podría estar justificada, ¿no? Siempre van a haber circunstancias donde puede haber quizás un jefe, un compañero de trabajo, tu esposo, tu hijo, donde la impaciencia parece estar justificada, ¿no? Parece estar validada. Es decir, mira, yo estoy siendo impaciente con esta persona porque, ay, sí se lo busca, ¿no? Como sí contribuye a que yo sea impaciente, ¿no?
Entonces, pero de nuevo, lo que quiero mostrarles es que esa respuesta de impaciencia ante otros es más una disposición del corazón que una disposición de nuestras circunstancias. O sea, me dice más de mi corazón de lo que me dice de las circunstancias. ¿Por qué? Porque tendemos a justificar nuestra impaciencia, ¿no? Y vamos a partir entonces definiendo qué es la paciencia. Al revés ahora. Le voy a pedir a alguien si lo puede leer fuerte y claro. ¿Qué es la paciencia? ¿Te consideras una persona impaciente? ¿En qué áreas o en qué personas se ve más claramente esa impaciencia? Lo de abajo ahora, Mardoqueo, por favor. ¿Cuál? ¿Mano otra de abajo? Ok. ¿Qué es la paciencia? Ok. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad producida por el Espíritu Santo para esperar con tranquilidad y esperanza el cumplimiento de las promesas de Dios en su tiempo y en su manera para tratar a los demás con longanimidad, soportados sus debilidades y ofensas sin responder con ira o desesperación. Entonces, dos cosas que pudiéramos decir que están ligadas una de la otra. La paciencia es la capacidad producida por el Espíritu Santo para esperar con tranquilidad y esperanza el cumplimiento de las promesas de Dios en su tiempo y a su manera. Y esos dos calificativos son importantes, cuando Él quiera y como Él quiera, no necesariamente como nosotros queremos. Y ese fruto de tranquilidad no solo tiene una dimensión horizontal con Dios, vertical con Dios, tiene también una manifestación horizontal, que es como hacia los demás. ¿Y cómo se expresa la paciencia hacia los demás? Bueno, trato a los demás con longanimidad. ¿Qué significa esa palabra? Significa alguien que es lento para enojarse, no pronto a derramar su enojo, su ira contra otros. Y significa, o sea, ser paciente con otros es soportar sus debilidades y ofensas. ¿Y por qué es bueno distinguir eso? Porque hay veces, por ejemplo, si yo estoy siendo impaciente con mi hija, tengo que entender que ella está en desarrollo. O sea, literalmente su cerebro está madurando para crecer en autocontrol, dominio propio. Obviamente ya tiene pecado original en ella, pero hay mucho de su actividad como niño es que es un niño, básicamente en desarrollo. Por tanto, lo que me produce a mí impaciencia es una debilidad en ella, parte del desarrollo, pero no es que me esté pecando contra mí. Hay veces que sí, pero no en todas las circunstancias. Entonces, eso podríamos decir que es la paciencia. Y ahora quiero que meditemos por un segundo en por qué somos tan impacientes. Y quiero darles 3 razones por las cuales somos personas tan impacientes. Entonces, ¿por qué somos impacientes? Primero, la primera razón por la cual somos personas impacientes es porque tenemos una mala comprensión de quién es Dios, puesto que nuestro Dios es grandemente paciente. Por tanto, la paciencia, por decirlo así, es una virtud del carácter de Dios que hemos sido llamados a imitar. Y fíjense, por favor, cómo lo expresa en Éxodo 34, 6. Dice, entonces pasó el Señor por delante de Moisés, de él aquí dice, y proclamó, el Señor, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Observen un segundo, Nehemías 9:17, hablando de Israel. Rehusaron escuchar y no se acordaron de las maravillas que hiciste entre ellos. Fíjense, el pueblo se rehúsa a escuchar, se rehúsa a entender la voz de Dios. Fueron tercos
te has rodeado con gente terca, ¿no? Que te hace sentir impaciente. Fueron tercos y eligieron un jefe para volver a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres un Dios de perdón, clemente, compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia, y no los abandonaste. Pregunta, ¿tenía razones Dios para ser impaciente con Israel, según este contexto? Tenía todas las razones, ¿no? Pero ¿cuál fue el carácter de Dios? Paciente, lento para la ira, compasivo. Miren el Salmo 103:10. No nos has tratado según nuestros pecados, ni nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Pregunta, si Dios nos tratara conforme a nuestras iniquidades, a nuestros pecados, ¿cómo debería ser con nosotros? ¿Cómo debería ser Dios al ver tus pecados y tu corazón? Fulminado, ¿no? Juicio. No estaríamos aquí. Pero Dios no nos ha tratado conforme a nuestros pecados. Ahora, miren Romanos 15:5. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para los otros, conforme a Cristo Jesús. ¿De qué manera describe Pablo a Dios? ¿Cómo es? ¿Cómo es este Dios? Según este pasaje. El Dios de la paciencia. Ahora, mis hermanos, ¿por qué le digo que la impaciencia surge de una mala comprensión del carácter de Dios? Porque si hay alguien en el universo que merece derramar su juicio y su enojo de inmediato, es Dios. Es el único ser en el universo que jamás ha pecado contra otro, que jamás le ha hecho mal a otro, pero Él sigue siendo el Dios de la paciencia. Y es interesante, ¿no? Dios es más paciente de lo que tú y yo estamos dispuestos a hacer. Y eso, de nuevo, es una debilidad por no comprender bien cuán paciente es Jehová. Y esto obviamente está relacionado con la segunda razón. No solo somos impacientes porque no entendemos bien quién es Dios, también somos impacientes porque no entendemos bien quiénes somos nosotros, ¿no? O sea, no es solo que no entiendo correctamente quién es Dios, además, normalmente tengo un concepto de mí mismo mucho más alto del que debería tener, ¿no? Me imagino mucho mejor, más digno, más merecedor de lo que realmente soy, ¿no? Y eso me hace ser impaciente. Porque cuando veo que mi cónyuge me falla, digo, ¿pero por qué a mí? O sea, ¿se han dado cuenta el nivel de esposo que soy yo? ¿Y mi esposa me falla a mí? Obviamente hay una idea de orgullo, ¿no? Tengo un concepto de mí mismo más alto de que el que debería tener. Y me encanta cómo lo expresa el pastor Miguel. Porque fíjense y sigan con atención la lectura de esta cita, por favor. No está en sus hojas, pero está aquí. Dice, nuestro orgullo, y escuchen esa palabra, nuestro orgullo y nuestra autojusticia nos hace vernos mejores y superiores a los demás. Y aunque constantemente estamos hablando de la gracia de Dios, continuamente juzgamos sin gracia a los hermanos que no piensan como nosotros y mucho más a los que aún no se han arrepentido, como si hubiéramos nacido santificados, olvidando que Dios nos sacó del mismo lodo. Miren qué manera de ponerlo, ¿no? Hay orgullo en mi percepción, hay autojusticia. Me siento mejor y empiezo a mirar a los otros, al que tengo al lado, a mi cónyuge, a mi hijo, a mi hermano en la iglesia, a cualquier otro, poniendo el dedo y apuntando como si yo hubiese nacido santificado, ¿no?
como si yo hubiese nacido, por decirlo así, en la escala más alta de la santificación, casi querubín. Entonces, casi perfecto. Y miro al otro y le digo, ¿por qué me haces eso a mí? Y eso es, de nuevo, es autojusticia, es orgullo en el corazón. Criaturas que no merecen nada, de en un momento empiezan a pararse delante de otros como que sí mereciéramos algo. Y eso nos hace ser impacientes. Miren cómo continúa la cita. Dice, el hombre es arrogante cuando juzga, aunque no tiene el derecho ni la santidad para hacer un juicio que muchas veces es más severo que el de Dios. ¿Se dan cuenta de ese detalle? O sea, Dios es paciente y en algún momento yo me vuelvo un estándar más alto que el de Dios. ¿Se dan cuenta, no? O sea, el Dios de la paciencia está tratando pacientemente con la falta de todos los seres humanos y yo me paro delante de los otros y le digo, yo soy el estándar, no Dios. Es duro, ¿no? Verlo así. Nuestra impaciencia se ve mucho más pecaminosa de lo que realmente es, ¿no? O sea, se ve más real, más concreta en cuanto a cómo luce esa impaciencia. Sigue la cita. Dice, con esto no aprobamos el pecado, pero sí condenamos la actitud de juicio que muchas veces exhibimos como si fuéramos el estándar de la perfección. A veces cuando no entendemos cómo Dios tolera esto o aquello, basta con mirar nuestra propia condición y de dónde nos ha sacado a Dios y considerar algunos de los pensamientos que hemos tenido y algunas de las cosas que hemos hecho. Y ya voy a profundizar un poquito más en eso. O sea, la segunda razón. Primero, una mala comprensión de quién es Dios. Lo segundo, una mala comprensión de quiénes somos nosotros. Y tercero, una mala expectativa o una expectativa no bíblica de cómo debe lucir la vida cristiana. Entonces, ¿por qué somos impacientes? Primero, porque no entendemos bien quién es Dios. Segundo, porque tenemos un concepto más alto de nosotros mismos del que deberíamos tener. Y el otro grado de impaciencia que surge en nosotros es porque tenemos expectativas de la vida que no son bíblicas. ¿Y a qué me refiero con esto? Y creo que es súper fuerte en nuestra cultura, pero nosotros vivimos en una cultura que valora o aprecia el confort, la paz, la plenitud, el descanso, casi como un ídolo. Entonces, todo lo que está a nuestro alrededor nos vende la idea de que necesitamos comprar y tener cosas que hagan nuestra vida más fácil, ¿no? Y me acuerdo, recién, hace poco compramos un robot que trapea el suelo y hace la mopa eléctrica, por decirlo así. Y me hace sentir, ok, ahora la vida es más fácil, porque puedo todo lo que ensucia a las niñas en un segundo, y ya. Y de nuevo, esa es una idea, no estoy diciendo que esté mal haberla comprado, porque sí que ha ayudado, la verdad. Pero es una idea que tenemos en nuestra cabeza de que la vida debe ser fácil, ¿sí o no? Creemos y pensamos que la vida tiene que ser color de rosas. Y más, como cristianos pensamos, no, pero es que la vida cristiana debe ser algo sencillo, algo fácil, no debe ser algo cansador, no debe ser algo doloroso. Pero les pregunto, ¿es esa expectativa bíblica? ¿Es una expectativa bíblica pensar que las cosas van a ser fáciles, que trabajar va a ser fácil, que el matrimonio va a ser fácil, que la crianza va a ser fácil, que la iglesia va a ser algo fácil? ¿Es eso lo que el Señor nos prometió? No, ¿cierto? Si tú te casaste, estás casado después de Génesis 3, ¿cierto? No antes de Génesis 3. Por tanto, tu matrimonio, si quieres que sea exitoso y pleno, va a ser difícil. Lo sabes, ¿no? Si quieres tener un matrimonio fructífero, te va a costar mucho trabajo, mucha paciencia. Si quieres criar hijos y tener familia,
criarlos no va a ser fácil. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer? Con dolor parirás los hijos. Y hablando no solo del dolor físico, sino del cansancio que trae la crianza, ¿no? Todas las mamás que están aquí saben que haber tenido hijos es cansador, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos después de Génesis 3. Entonces no podemos llegar a la vida con la expectativa de que las cosas van a ser fáciles, porque vivimos en un mundo caído, con pecadores a nuestro alrededor y con pecado en nuestro corazón. Entonces, ni la maternidad, ni el matrimonio, ni el trabajo, ni ninguna área de la vida va a ser absolutamente fácil. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? Que Jesús trabaja con pecadores en un mundo caído. A Él nos aferramos en el matrimonio, en la maternidad, en la paternidad, en el trabajo y en todas esas áreas. Y miren cómo lo dice Charles Spurgeon. Me encanta la cita. Dice, ¿piensas que serás llevado al cielo en una cama de plumas? ¿Tienes la noción en tu cabeza de que el camino al paraíso es un césped de grama perfectamente posado, con aguas de reposo y verdes pastos en vez en cuando para animarte? O sea, ¿eso te imaginas que va a ser tu llegada al cielo? Que el Señor te va a poner un pasto verde, que tú vas a caminar ahí, que Él va a quitar todos los problemas, todas las cosas, que no va a haber enfermedad. Y de nuevo, qué mentira más grande la teología de la prosperidad, ¿no? Qué mentira más grande que te mienten diciéndote que Dios te va a hacer rico y te va a quitar todas las enfermedades, como si Dios alguna vez hubiese prometido esto. Y sigue, necesitas eliminar esa fantasía engañosa de tu cabeza. Necesitas eliminarla. Pensar que todo va a ser fácil, que todo va a ser color de rosas. El camino al cielo es cuesta arriba y cuesta abajo. Cuesta arriba con dificultades, cuesta abajo con pruebas. Es a través de fuego y a través de agua, a través de inundaciones y a través de llamas junto a leones y junto a leopardos. El camino al paraíso es a través de la boca de dragones. Y creo que esa es una expectativa más realista, ¿no? Y te ayuda a afrontar. Porque si nuestro propio Señor, modelo a seguir, caminó por esas dificultades, nosotros también hemos sido llamados a seguir sus pisadas. Y de nuevo, Jesús lo dijo muy claro, en este mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, hay esperanza en medio del sufrimiento, hay esperanza en medio del dolor, hay esperanza en medio del cansancio, porque tenemos un Salvador que caminó perfectamente por esa vida sin desanimarse, sin ser impaciente, esperando las promesas de Dios en su máxima plenitud, lógicamente. Y ese, de nuevo, es el llamado que el Señor tiene para nosotros. Si pueden pasar a la siguiente página. Y tenemos que entender esto. Y puse ahí, reconociendo lo que hay en nuestro corazón, las expectativas que tenemos que tener de la vida cristiana realmente, tenemos que saber esto. Entonces, si la paciencia no es algo que aparezca de manera natural en nosotros, esa debe ser cultivada por medio del caminar en el Espíritu. Entonces ya sabemos, lo veíamos al comienzo, ¿no? Que la paciencia no fluye de forma natural en nosotros, ¿cierto? No fluye naturalmente. ¿Qué es lo que fluye naturalmente de ti en las circunstancias? ¿Qué es lo que fluye naturalmente en las situaciones? Impaciencia, ¿qué más? Enojo, irritabilidad, ¿qué más? Tiren sus pecados sin problema, el Señor ya los pagó. Rabia, ¿cómo?
desesperación, orgullo, ira, ¿no? Bueno, eso es lo que va a aparecer naturalmente. Y decíamos al principio de la clase, tengo que hacer morir las obras de la carne y cultivar el fruto del Espíritu. Ese es el llamado de la vida cristiana. Por tanto, la paciencia es un fruto cultivable. En otras palabras, te los tiro así, sin anestesia, si eres una persona impaciente, es porque eres una persona que no anda en el Espíritu. ¿Ok? Entonces no es, y vuelvo a la idea que le decía adelante, no son tus circunstancias. No es tu esposo, no es tu hijo, a mí mismo, tu hija, no es tus colegas de trabajo, no son la gente que sirve, no son los hermanos de la iglesia, es que no andas en el Espíritu. Esa es la realidad, ¿no? De ahí fluye esa impaciencia que nace en mi propio corazón cuando mi hija se rebela contra mi autoridad. De ahí nace esa impaciencia, nace de ese fruto del Espíritu que no está siendo cultivado en mi corazón. Y miren cómo lo expresa en Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué dice ahí? Paciencia. Y la paciencia, carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Primera Tesalonicenses 5:14. Les exhortamos, hermanos, a que amonestes a los indisciplinados, animes a los desalentados, sostengan a los débiles, y miren esta frase hermosa, y sean pacientes con todos. Fuerte, sean pacientes con todos. Y ustedes saben que en esta iglesia somos muy profundos. En este contexto, la palabra todos, ¿qué significa? Todos. ¿Todos incluye mi esposo cuando me hace ser impaciente? ¿Sí o no? ¿Incluye mis hijos? ¿Incluye mi compañera de trabajo? ¿Incluye mi jefe? ¿Incluye mi pastor? Claro que sí. Sí, sean pacientes con nosotros también. Todos, ¿no? Ahora, muy breve. ¿Cómo cultivo la paciencia? Y con esto cierro el fruto de la paciencia y pasamos a la paz. Primero, ¿cómo cultivo? Yo quiero cómo cultivar la paciencia. Primero, ¿cómo cultivo la paciencia? Necesitamos recordar y meditar. Escuchen esto. Constantemente en cuán paciente Dios ha sido con nosotros. Mis hermanos, ¿ha sido Dios paciente contigo? ¿Ha tenido Dios paciencia con tus propios pecados? Te pregunto. Cierto que sí, ¿no? Dios ha sido paciente para lidiar con nuestras faltas de carácter, con nuestros pecados favoritos. Dios ha sido paciente para lidiar con nuestro corazón. Y ha sido muy paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser alguien más paciente? Medita en eso. Y dale gracias a Dios. Dice, Señor, gracias por la paciencia que has tenido conmigo. Y ayúdame a cultivar esa paciencia hacia otros. Eso es lo primero. Segundo, necesitamos orar para responder a otros con la misma paciencia que Dios ha tenido con nosotros. Entonces, si Dios ha sido paciente contigo, ora, Señor, dame esa paciencia hacia mi hijo, mi cónyuge, mi colega, mis hermanos en la iglesia que piensan diferente. Todas las personas. Terceros, necesitamos meditar en las promesas de Dios para soportar en tiempos de aflicción. Entonces, de nuevo, aferrarnos. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, tengo esperanza que si estoy en Cristo, Él va a seguir obrando. Tengo esperanza que la prueba produce paciencia y la paciencia produce carácter probado. Entonces yo digo, si estoy sufriendo de una enfermedad, por un hijo, por cualquier circunstancia, puedo tener esperanza y ser paciente porque Dios está obrando. Puedo tener esperanza que si Dios puso una persona difícil en mi situación, es más para mí que para esa persona.
revela más de mi propio corazón. Entonces piensen en esto, vuelvan a esto. Estamos viéndolo brevemente, pero cuando surja la impaciencia, de nuevo, trabajen. Cuando tengan ese deseo de apuntar con el dedo a otro, de juzgar a otro por cómo se viste, por cómo habla, por lo que piensa teológicamente, por lo que sea, como retén tu juicio un segundo y piensa cómo Dios piensa. Ora para que Dios te dé la misma mente que Él posee. ¿Se imaginan a Jesús viniendo a la tierra con nuestro grado de impaciencia? O sea, ¿cómo hubiese sido, no? Como habrían puros capítulos de regaños en los evangelios, si Jesús fuera como nosotros somos. Pero Él no vino así. Él vino, dice la palabra, como alguien manso y humilde, a quien hemos sido llamados a imitar. Vamos con el siguiente. Ya ese ya fue directo ahí donde duele. Vamos con el siguiente, que este duele, creo que a veces más incluso. Paren un segundo ahí, y ahí, volviendo al fruto de la paz. Y les puse ahí, marca con una X alguna de las experiencias que has visto aparecer en ti. Mientras voy leyendo pueden ir marcando. Dice, vivo con ansiedad constantemente por cosas que no puedo controlar. Me cuesta descansar porque mi mente no se detiene. Me preocupo excesivamente por el futuro. Pierdo la calma fácilmente cuando algo no sale como esperaba. Vivo con temor a las malas noticias, conflictos o pérdidas. Me cuesta confiar en la providencia y el cuidado de Dios. Me siento inquieto en mi interior, aun cuando externamente parece estar todo bien. Busco controlar a las personas o las circunstancias para sentirme seguro. Me cuesta entregar mis cargas al Señor en oración. Mi falta de paz afecta en mi manera de hablar, de decidir o relacionarme con otros. Marquen un segundo. ¿Cuál? Todas las anteriores. Para ahorrarme tiempo. ¿Tiene más? Sí. Que ya no me quedaba espacio en la hoja. Fíjense que ya estamos hasta el borde ya. Marquen ahí un segundito. ¿Cuáles experiencias caracterizan su vida cristiana? Mientras marcan, voy a acercar esto. Tomen su tiempo. Ok, vamos entonces al fruto de la paz. ¿Qué tienen en común todas estas casillas que aparecen aquí? ¿Qué tienen en común? Excepto que no controlo la gente, todos aplican para mí. Ok, perfecto. Pero ¿qué tienen en común estas categorías en relación al fruto de la paz? ¿Cómo? Falta de fe y falta obviamente del fruto de paz, ¿no? Falta de paz. Estas son puras experiencias donde hay turbación, ya sea mental, ya sea en acción, lo que sea. Y ahora la pregunta es de dónde tenemos o por qué tenemos estos pensamientos y estas actitudes. ¿De dónde provienen estos pensamientos de falta de paz? Y lo puse así en las hojas. Dice, como creyentes podemos tener dos tipos de mentes. Una mente puesta en la carne y una mente puesta en el espíritu. Romanos 6 dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida. ¿Y qué dice ahí? Paz. En otras palabras, volviendo a lo mismo de la paciencia. Si no tengo paz,
es porque tengo mi mente puesta en la carne. ¿Por qué? Porque la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Por tanto, cultivar. Ahora, ¿cómo luce la mente puesta en la carne? Y puse 3 cosas. ¿Cómo luce la mente puesta en la carne? Primero, la mente puesta en la carne no confía en quién es Dios ni en su cuidado para mi vida. ¿Qué es lo que la carne no quiere? Someterse a entender bien quién es Dios. Si no tengo paz, es porque tengo un concepto errado de quién es Dios y de cómo ha prometido cuidarme, ¿no? Entonces, y ya vamos a dar algunos ejemplos. Segundo, ¿por qué puedo no tener paz? Porque no acepto los planes que Dios tiene para mi vida. No acepto, ¿no? O sea, no estoy dispuesto a decir a Dios, Señor, haz lo que creas mejor y necesario. Ya sea enfermedad, dolor, problemas, confiando en que Él lo ha puesto por un propósito santo en nuestra vida. Tercero, ¿por qué no tengo paz? Porque a veces pongo mi esperanza en las cosas creadas. Y eso es importante, ¿no? ¿Por qué no alcanzo paz? Porque tengo demasiado de mi corazón puesto en las cosas de este mundo. Demasiado. Como demasiado. Puesto demasiada de mi esperanza en mi situación económica, en mi salud, en mis relaciones, en mi trabajo, en la iglesia, en lo que sea. He puesto más de eso. Entonces, y ya quiero mostrarles un ejemplo de cómo esto se ve en la práctica para que lo hagamos juntos. Pero vamos a profundizar en estas categorías dándoles un ejemplo práctico para que aprendan a evaluar sus propios corazones también. Entonces vamos, ¿cómo puedo crecer en paz en mi corazón? ¿Cómo se cultiva una vida de paz libre de ansiedad? Primero, lo primero que necesito hacer es aprender a confiar en el carácter de Dios. ¿Por qué estudiamos la Biblia cada semana en esta iglesia? ¿Por qué la predicamos expositivamente? Porque la Escritura nos da testimonio de quién es nuestro Dios y cómo se ha revelado a través de la persona de Cristo. Entonces, por eso acá venimos a estudiar la Biblia, porque queremos conocer al Dios que se ha revelado a través de la Escritura. Entonces, esperamos cada día crecer en conocer quién es Dios. Mis hermanos, si yo creo y cultivo una mente puesta en el Espíritu, donde confío que Dios es bueno, voy a aprender a ver las circunstancias de una manera diferente. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema? Que no siempre creemos en eso. No siempre creemos y leemos, sí, Dios es bueno, pero esta circunstancia no estoy tan seguro. Creemos, bueno, Dios es soberano, pero esta circunstancia quizás al Señor se le pasó. Creemos, Dios es sabio, Él sabe lo que es mejor para mí. Y pienso en mi cabeza y digo, esta quizás no fue tan sabia decisión, ¿no? Porque yo mismo no la hubiese puesto. Y eso es dudar obviamente del carácter de Dios. Entonces necesitamos aprender a confiar en quién es Dios. Segundo, y fíjense cómo lo dice el pastor Miguel en su libro. Dice, hay una relación directa entre el grado de paz que se experimenta y el grado de sumisión a los propósitos de Dios. Sumisión, ¿no? O sea, confío en quién es Dios y confío en lo que está haciendo. Y eso es lo segundo. Necesitamos entregar cada aspecto de nuestras vidas. Y de nuevo, eso es confianza en Dios. Es decir, y aprender a estar dispuesto, si el Señor decide llevarme mañana,
debería estar en paz, tranquilo. Si el Señor decide llevarse a mi familia, debería poder estar tranquilo, en paz. No es algo que deseo, lógicamente, ni anhelo, pero debería poder estar en paz, confiando en el Dios que me ha salvado y que sabe lo que hace. Tercero, necesitamos cultivar la oración y tener una disposición hacia la gratitud. Filipenses 4:6. Si alguno de ustedes batalla con la ansiedad, este es un pasaje para memorizar. Muchas veces, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si yo necesito bajar mi ansiedad, aprender a confiar más en el Señor, necesito aprender a llevar cosas en oración. Necesito menos preocupación y más oración. Es decir, cuando aparezca ansiedad, preocupación en mí, lo que necesito hacer es pararme delante de Dios y orar. Y decirle, Señor, primero, y me encanta como lo dice Filipenses, con acción de gracias. Antes de empezar a pedir, antes de empezar a quejarte, empieza dando gracias. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias por mi salud. Gracias por mi iglesia. Gracias por tener un trabajo. Gracias por poder proveer. Gracias. Y luego, Señor, ayúdame a llevar esto a tus pies, a descansar, confiado en que tú tienes cuidado de eso. Y de nuevo, eso es aprender a entregar en paz. Dice el pastor, dice, cuando nuestros compromisos con Dios es a medias, lo más probable es que no podamos experimentar su paz porque nuestro corazón está dividido. Y un corazón dividido no puede tener paz. Un corazón dividido tiene distintos amores y distintas pasiones que luchan entre sí y no le permiten rendirse por completo al Señor. ¿Por qué no tenemos paz? Como decía yo delante, porque hay mucho de nuestro corazón no puesto en Dios y puesto en este mundo. Y las cosas de este mundo, que no son malas en sí, pero sí pueden robar nuestro amor por el Señor y ocupar un lugar que no merecen y que no deberían tomar ese nivel de paz. Cuarto, dice, necesitamos leer y amar su palabra. El Salmo 119:65 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. O sea, los que aman la palabra, meditan en la palabra, creen en la palabra, obedecen la palabra, pueden experimentar paz. Quinto, necesitamos disponer nuestro corazón a obedecer la palabra. Filipenses 4:9. Lo que también han aprendido y recibido de mí y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Último, necesitamos cultivar un carácter manso y humilde. Dice, tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, este tipo de actitud interior de paz debería lógicamente manifestarse en una paz exterior. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense y sean de un mismo sentir. Vivan en paz. Entonces, la paz interior se refleja en una paz exterior. O sea, tu paz con Dios se debe manifestar en paz con otros, en una actitud de paz hacia los demás. Y eso es lo que este pasaje está revelando. Ahora, quiero que tomemos un momento para poder
hacer juntos y mostrar un poco cómo evaluar nuestro corazón en relación al tema de la paz. Entonces creo que esta va a ser una actividad que van a hacer ustedes, pero voy a tomar un ejemplo para ayudarles a evaluar cómo evalúo mi corazón en las áreas en que no tengo paz y la ansiedad, el miedo, está controlando mi corazón. Primero, piensen en algún área donde estoy luchando con la ansiedad o la falta de paz. Y vamos a analizar un ejemplo. Vamos a decir que quizás no tengo paz por mi situación económica. Pongamos un ejemplo. O pongamos uno quizás que aplica, económica o migratoria, que es relevante para nuestro contexto, ¿no? Cualquiera de las dos. ¿Por qué no tengo paz? Piense, ¿qué me atemoriza de esta situación? ¿Qué me atemoriza? Centrémonos en la primera y si quieren trabajar en la segunda de manera individual, está bien. 1. ¿Qué me atemoriza de lo económico? Cuando tengo ansiedad por mis finanzas. ¿Qué me atemoriza? Estabilidad. Bueno, me atemoriza que quizás pierda mi estabilidad. Perfecto. ¿Qué más me atemoriza cuando tengo miedo y ansiedad por mis finanzas? ¿Qué más me atemoriza? ¿Qué me da miedo? ¿Por qué me da miedo perder dinero y no tener suficiente dinero en mi cuenta? ¿Por qué me da miedo? ¿Por qué me produce falta de paz? Bueno, porque voy a perder quizás mi estabilidad, también voy a perder mi comodidad. ¿Qué más? No puedes dar lo que tú amas, lo que ellos quieren. Ok, porque quizás no vas a tener las cosas que amas. Perfecto. Quiso decir que no puedes dar a las personas que aman lo que ellos quieren. Ok, excelente, gracias. O sea, no voy a ser capaz de proveer para mis seres queridos. Ok, ¿qué más me quita la paz de lo económico? ¿Por qué me da ansiedad? ¿Qué miedos me traen esa situación? Bueno, no voy a tener, quizás, ¿qué va a pasar con mi vida, no? Que quizás no voy a tener dónde vivir, que quizás no voy a tener que comer, que quizás no voy a tener que vestir. Y ahí viene Mateo capítulo 6, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con mi salud, con mi vida? Ya sea mi comida, mi salud, mi casa. ¿Qué más? Tal vez sería el miedo a la pobreza. El miedo a la pérdida de comodidad, el miedo ¿cómo será no tener? El miedo al futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar conmigo? Ahora, se dan cuenta, y síganme un poquito aquí, se dan cuenta que detrás del miedo hacia la pérdida económica hay mucho más que dinero, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? Al ver este breve ejercicio, que es mucho más que solo dinero, ¿no? Habla mucho más. Ahora, esto es lo que me atemoriza. Que pierda mi estabilidad, que pierda mi comodidad, que no pueda proveer, que no haya suficiente para mi vida, mi salud, mi comida, mi casa, que mi futuro esté desprovisto, por decirlo así. Ahora, al ver esto, en base a lo anterior, esta situación, ¿dónde estoy poniendo mi esperanza? ¿Cómo, Martita? Ok, perfecto. O sea, mi corazón está puesto en lo material. Pienso, de alguna manera, que la única manera en que yo sea provisto es por medio de cosas materiales, ¿no? O sea, mi corazón descansa o tiene su esperanza en la provisión material. ¿Dónde más? En mí. ¿Por qué me produce ansiedad? Gracias por esa. Porque yo creo. Exacto, No soy suficiente para mantener. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Y a nosotros los hispanos nos encanta ese también, ¿no? O sea, nadie te va a regalar nada, ¿no? Nadie te va a hacer lo que tú tienes que hacer. O sea, si tú quieres vivir con paz, tienes que aprender a valértelas por ti mismo. Eso nos enseñan desde chiquito, ¿no?
que tienes que aprender a... ya voy para allá, tranquila. Este es el ejemplo. Así, ya voy, tranquila. Vamos, paciencia. Vamos a la primera. Entonces, en mi país tenemos un dicho. Cada uno tiene que aprender a rascarse con sus propias uñas. O sea, nadie te va a venir a rascar la espalda. Tú mismo tienes que buscar cómo te ayudas a ti mismo. ¿Ok? Entonces, si yo no tengo para mí, nadie me va a proveer. O sea, vamos a poner como un yo. Vamos a decirlo así. ¿Ya? Yo. ¿Qué más? ¿Dónde más está puesta mi esperanza en esta situación? En mis fuerzas, en el yo, en mis fuerzas. ¿Qué más? Excelente, ¿qué más? En mis capacidades, ¿no? Excelente, en mis capacidades. Y en última instancia, en mis circunstancias. O sea, si todo va bien, tengo paz. Si todo va mal, no tengo paz. En mi salud, exacto, justo aquí. En la capacidad que tengo de mi salud. Ahora, de nuevo, mis hermanos, ¿por qué les estamos haciendo este ejercicio juntos? Porque se dan cuenta que detrás de sufrir ansiedad o miedo por lo económico hay mucho más que dinero, ¿no? Es mucho más profundo que el dinero, ¿no? Y aquí la última. En base a todo esto, ¿qué mentiras estoy creyendo sobre Dios? Y ahora sí, Martita. Ahora ¿Qué mentiras estoy creyendo sobre Dios? Son unas mentiras que el mundo nos da. Ok. Y Ya. que hemos crecido con ellas Ajá. a través de nuestro caminar en este mundo. Pero que cuando conocemos a Cristo, Ujú. creo que nuestro entendimiento debe estar en nuestra confianza en el Dios que nos hizo Ujú. y en Cristo vino a rescatarnos, ¿no? Él es el proveedor, Mateo. Amén. Entonces, si Él dice la palabra, ¿no? Si Él viste a las flores, Ajá. da de comer a los pajaritos, Exacto. Y vamos uno a uno. Ujú. Exacto. Pero, ujú, amén. Él me da más de lo que necesito. Así es, y siempre es así. Amén. Pero vamos, uno a uno, pensemos en las mentiras que estoy creyendo sobre Dios. Uno a uno, vamos, enumeremos. La primera es que Él no es Dios. No es Ah, ok. Él no es Dios, ¿por qué? Porque Él quizás no es soberano, quizás no tiene en control mis circunstancias. ¿Qué más? ¿Qué otra mentira estoy creyendo, Jackie? No es todopoderoso como para cuidar de mí. Perfecto. ¿Qué otra mentira estoy creyendo sobre Dios? Se olvidó de mí, ¿no? Como que se olvidó de mí. ¡Wow! ¡Qué fuerte!, ¿no? Pero eso es lo que estamos diciendo, ¿Kael? No cumple sus promesas. Él no cumple sus promesas. No, Él no cumple sus promesas. Él no cumple, es un Dios que falla. ¿Qué más? que no me escucha. ¿Que no me escucha? Perfecto. Ok, que Dios no puede ser más grande o más poderoso, que Dios no me escucha acá, no me escucha. ¿Qué más? Ven que hay mucho más detrás de mi ansiedad, ¿no, Giselle? Ah, me encanta esa, muy buena. O sea, excelente. Ah, sí, Dios me cuida, pero a través de mí. Dios me cuida, pero yo tengo que poner mi parte. Como que en algún sentido mi relación con Dios fuera 50 y 50, ¿no? Bueno, si Giselle hace su parte, quizás Dios hace la suya. Él no es suficiente. Ok, perfecto. Y voy a poner esto, que depende de mí, o en parte depende de mí, como decía Giselle, que Dios no es suficiente o poderoso. ¿Qué más? Hay un dicho muy famoso que mucha gente cree, de verdad que está en la Biblia, que es ayúdate, Que Dios te ayudará. que está en la Biblia y lo creen así. Abrazo partido, va a decir. Ayúdate que Dios te ayudará. Ok, que es eso mismo, ¿no? Que en parte depende de mí. Esa es primera de Daniel. Va a decir. Apócrifa, va a decir. Ya. Ok.
Ahora, y fíjense de nuevo, ¿por qué les ayudo? Queremos ver esto de nuevo, y quiero estar seguro que lo entienden. Se dan cuenta que detrás de cualquier miedo y ansiedad que tengo, hay más, ¿no? Es más profundo, ¿no? Entonces quiero darles, y muy breve, ¿cómo puedo entonces crecer en esto? ¿Qué tengo que crecer para poder salir de esta circunstancia? ¿Qué tengo que confiar para salir de esta ansiedad? Tengo que conocer quién es Dios. ¿Y qué puedo aprender de Dios en relación a lo económico? Dios provee para mí. Él conoce nuestras necesidades. ¿Juana? Yo creo que es, como dice Pablo, estar contento. Aprender a estar contento con lo que tengo, en cualquiera sea mi circunstancia. He aprendido a vivir con pobreza, con riqueza, y he aprendido el secreto de estar saciado. ¿Qué más? Amén. Que Dios me cuida. Mateo 6. ¿Se acuerdan, no? Si Dios cuida de los pájaros, y miren la analogía, si Dios es capaz de cuidar a los pájaros y darles alimento, y los pájaros no oran, porque ese es el punto, que los pájaros no piden. ¿O han visto un pájaro orar? No, y si han visto, bueno, me ven al final para que conversemos. Al final. ¿Han visto un pájaro sentarse en la noche? Señor, danos nuestro pan de cada día. ¿Han visto eso? No, los pájaros no piden y Dios les da. ¿Cuánto más creen que le va a dar a sus hijos que les piden y que Él los hizo nacer para una esperanza viva? Si Dios cuida de las flores, ¿piensan que Dios ama más el jardín que a sus hijos? ¿Se imaginan que yo tuviera mi casa y me preocupo de cuidar el jardín, de tener las flores perfectas, de regar el pasto, pero mis hijos no les doy comida? Esa es la ilustración que está usando Jesús. Está diciendo, ¿ustedes creen que mi padre es así con ustedes? Da hasta risa, ¿no? Y eso es lo que está diciendo. ¿Creen que Él va a cuidar del jardín y no los va a cuidar a ustedes, hombres de poca fe? Y de nuevo, eso nos revela. Ahora, en unos minutitos, Jenny. Mi pensamiento es que nosotros tenemos primero que considerarnos hijos. Amén. El primer paso es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Ahora, todo lo que se viene en bendición, lo que usted dice, Dios está listo para darnos todo. Amén. Como dice, ¿y el Padre acaso va a cuidar más del jardín que el hijo? Amén. Pero yo quiero ser hija de Dios. Exacto. Ese es el punto clave. Exacto. Sí, absolutamente. Asegurarme que he confiado en Jesús como mi Salvador. Quiero ser hija de Dios. Voy a disfrutar de todo eso. Y cuando soy hija, entonces me voy a aferrar a mi Padre. Amén. Y voy a buscar la bendición de Él. Voy a buscar toda la bendición que Él me dio. Amén. Amén. Sí, busquemos al Señor primeramente. Ahora, tomen un minuto, tenemos como 5 minutos máximos. Haz este mismo ejercicio, pero con el área de ansiedad que tú estás luchando. Ya te di un ejemplo de cómo hacerlo. Ahora piensa en tu propia circunstancia. ¿En qué te atemoriza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Qué mentiras estás creyendo sobre Dios? Y al último, hay algunos pasos prácticos a los que podrías comprometerte esta semana para cultivar la paz que viene del Espíritu. Entonces, tomen ahí 5 minutitos, revisen eso. De todos modos, se van a llevar la hoja, pero al menos avancen con el ejercicio para ver dónde está puesta nuestra esperanza. Mis hermanos, mientras van terminando su actividad, déjenme, se pueden quedar con la hoja, lógicamente, para seguir este proceso como de evaluación. Y déjenme animarles y cerrar con esta idea. Y quiero cerrar con esto y con esto vamos a orar para terminar. Pero, como yo les decía al comienzo, hay 2 tipos de mentes que podemos cultivar, ¿no? Y esto no es algo que se resuelve en una actividad, en un minuto.
es una actitud de renovación constante. ¿Por qué? Porque yo me voy a ver, dependiendo de las circunstancias de mi vida, siempre tentado a esto. Y esa es la clave, creo, aprender a reconocer que es una tentación ponerse ansioso. Es una tentación. Es una tentación a dudar de quién es Dios, a tener un mal entendimiento de mí mismo y poner mi esperanza en las cosas de este mundo. Entonces, les digo esto porque la batalla contra la ansiedad y eso puede ser una batalla de largo alcance. O sea, no es algo que se arregla. Y los pastores saben, es un área donde tengo que estar renovándome constantemente porque soy una persona fácilmente asustadiza o que se atemoriza muy fácil y tiende hacia pensamientos ansiosos muy rápido. Entonces necesito, yo mismo, y los pastores lo saben y lo hablamos cada semana, que necesito estar renovando mi mente, orando, cultivando eso. Entonces no es algo, de nuevo, que se acabe en un instante. Es algo que es un proceso constante de renovación, de buscar en la palabra, de buscar al Señor en oración, de memorizar la Escritura, de llevar las cargas al Señor, de rendir cuentas a otros. Y eso le animo. Si en algún sentido, como el Señor ha expuesto algo de su ansiedad, llévenlo a Él primeramente, pero también compártelo con otro. Dile a otro hermano confiable, a quien puedas considerar alguien maduro, dile, mira, estoy luchando con ansiedad en esta área y quiero que ores por mí. Busca a alguien que sea maduro, confiable en la iglesia y expónlo, porque de nuevo no es algo de lo que tengamos que sentirnos avergonzados. Es algo que tenemos que aprender a llevar al Señor como todas nuestras cargas y nuestros pecados delante de Él. Entonces tampoco es como, y por eso les abro mi corazón, decir, es algo que yo también lucho. Porque no es algo para que nos estemos apuntando unos a otros, sino para que aprendamos como iglesia a animarnos, a buscar al Señor, a depender de Él en oración. Porque Él tiene gracia también. Y uno puede ver pasos, como mi esposa quizás sabe más, como un paso que uno puede ir dando poquito a poquito, como uno puede ir creciendo en esa área y tener victoria finalmente, ¿no? Que nunca completa hasta que lleguemos al cielo, pero sí victoria real en esa área. Entonces, no se rindan, luchen hasta el final, pongan su esperanza en el Señor. Es tan importante reconocer que hay personas que tienden naturalmente más a eso, Uh-huh. y por lo tanto es necesario que seas más activo Uh-huh. a poner atención a esas cosas. Y hay gente que no va a ser así. Sí. Y entonces por eso podemos ayudarnos unos a otros, no todos somos iguales. Pero si tú sabes que naturalmente tienes a eso, tú tienes responsabilidad de Uh-huh. pedir ayuda. Exacto. Amén. Amén. Sí. Y estamos, mis hermanos, para ayudarles, para servirnos y apoyarnos en esta área. Entonces vamos a orar y pidamos al Señor que esto dé fruto en nuestros corazones, que crezcamos en paciencia y en paz. Así que vamos a orar. Señor, gracias por regalarnos un tiempo donde tú expones nuestros corazones, pero sabiendo que nuestro corazón está puesto en las manos más seguras, Señor, que eres tú. Tú conoces, Señor, nuestros pecados, nuestras faltas. Tú sabes nuestras tendencias. Tú sabes nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestras aflicciones, Señor. Y tú sigues obrando en nosotros porque tú no nos abandonas, Señor. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento cada día, a descansar en tus promesas, a orar con fe, a depender de ti, a crecer en paciencia, Señor, a tener un concepto claro de quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, que no nos abandones y continúes la buena obra en nosotros. Señor, gracias, porque todos nosotros aquí podemos dar testimonio de tu bondad, como decía Martita, de tu cuidado, de la manera en que nos has protegido y que podemos darte gracia y gloria por todo eso, Señor. Gracias. Sabemos que tú no nos vas a abandonar y ayúdanos a creer que eso es cierto, Señor. Así que te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.